poniéndolos e integrándolos con las diferentes tipos de metodologías o formas de terapia o tratamientos que se hagan, indiferentemente cuál sea el que se utilice, al integrar una de estas formas terapéuticas o metodologías terapéuticas se integren, obtenemos unos mejores y muy buenos resultados a nivel de lo que es la comprensión y participación del paciente en su proceso de patología o en su proceso de enfermedad o en su proceso de hacerse consciente y responsable de su proceso de enfermedad. Estas palabras son muy importantes y muy interesantes que las tomen en cuenta, que las integren, que las transmitan, ¿ok? Porque es importante que el paciente tenga la conciencia plena de que él es el único responsable de cualquier situación psicoafectiva, estructural, energética, orgánica, llámese enfermedad, sintomatología que pueda presentar de acuerdo a el proceso que esté presentándose en el momento y en el debido momento. Así como la medicina tradicional china en un momento especificó a través de uno de sus legados de que el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree, y que desde ahí comenzamos y de ahí partió, desde hace milenios de años, partió la idea de que la enfermedad comienza por la energía emocional, por la psiquis, por nuestras memorias, por nuestros recuerdos, por nuestras emociones, por nuestros impactos emocionales, ya sea a nivel consciente y mayormente a nivel inconsciente, y esas respuestas producto de esos estímulos producían una reacción energética y física que se traducía en una sintomatología y en una especificidad por un órgano o una parte de nuestro cuerpo, y por lo tanto, condicionaba a que se presentara todo un proceso y se desencadenara todo un proceso de información y que posteriormente iba a traducirse en una patología o en una enfermedad. Así que parte de eso, que desde hace muchos años se viene hablando de ello y que tenemos historiales de personajes que se incluyen dentro de lo que es el aporte que han brindado tanto para lo que es hoy en día conocido como biodescodificación o bioneuroprogramación emocional o bioneuroemoción o psicoinmunoendocrinoinmunología, o que hay tantas y tantas formas de cómo hablar de algo que es precisamente esa información que guardan nuestras células, esa memoria, esa estructura de información que puede estar incluida incluso dentro de nuestro ADN como una información que se va pasando de padres a hijos, ¿ok? Y que se viene transmitiendo de generaciones en generación, generación en generación, padres, abuelos, y que esa información grabada como un impacto emocional puede ser el resultado o puede ser la principal impulso o el principal estímulo para haber desencadenado un proceso patológico. Por lo tanto, el hecho de conseguir cuál es ese impacto o ese shock emocional o esa situación conflictiva que dio resultado a una respuesta, que dio resultado a un estímulo, producto de un estímulo y dio resultado a un efecto, ya sea físico, ya sea emocional o ya sea energético, es lo principal para trabajar a nivel de lo que es hoy en día, lo que conocemos como el entrar en esas memorias, en esas respuestas, en esa información que se graban, así como grabamos un archivo en nuestras computadoras, se graban en nuestra memoria, en nuestras células, y va a producir una cantidad de información. Bien, entonces es importante que trabajemos y conozcamos, y la idea de estas charlas o de estas reuniones o de este intercambio es precisamente despertar la inquietud
o el despertar la curiosidad porque cada uno de nosotros vaya conociéndose y conociendo de las experiencias de los demás y de las experiencias propias, dónde están esas informaciones y qué respuestas están dando y qué condicionamiento nos está llevando, a qué respuestas estamos siendo producto y llevados producto de esas informaciones que viene ese grabado de hace tiempo. Por ello, entonces, se ha venido y hemos con la intención de hablar o de conocer o de interpretar cada una de ellas. Entonces nos dimos a la tarea de, bueno, vamos a dar una charla, vamos a dar una información, vamos a reunirnos, así como lo hicimos con medicina tradicional china, con acupuntura, medicina tradicional china, y fuimos creando grupos y se dieron una charla hasta que se creó un grupo interesado en conocer todo lo que era esta información de la medicina tradicional china. Asimismo vamos a hacerlo, y así ojalá se logre, con estos dos temas, que es el de biodecodificación y el de psicoastrología, que son dos temas muy interesantes. Entonces vamos a dividir, como hemos siempre hecho, estas charlas en dos partes, pero integrándolas. No son dos cuestiones diferentes, sino vamos a ver cómo se van integrando cada una de ellas, ¿ok? Y cómo también se van integrando a otros conceptos o conocimientos o dominios que cada uno de ustedes tenga en cuanto al área que ustedes respectivamente estén trabajando, sea medicina china, sea Reiki, sea medicina natural, sea magnetoterapia, cualquiera de estas técnicas o metodologías o formas de terapias de cómo abordar un paciente, cómo podemos integrar conceptos conocidos y ya científicamente demostrados de que hay códigos, por eso se llama descodificación, cambiar el código, cambiar o modificar la información, pero primero tenemos que saber cuál es la información, qué código tenemos grabado y por qué ese código fue grabado, a qué se debe que ese código se grabó o se codificó en nuestra memoria, en nuestro ser. ¿Okay? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué motivo? ¿Qué lo motivó? ¿O para qué? Es ahí lo más interesante. Cuando descubrimos el para qué, descubrimos el sentido real del cual tenemos nosotros que sanarnos y sanar y cambiar el código para sanar nuestros pasados, o mejor dicho, nuestros antepasados, y posteriormente reactivar una sanación o un proceso de salud o de sanación o de cambios o de modificaciones que van a suceder primero a partir de nosotros y secundariamente y posteriormente e inmediatamente sobre nuestros sucesores llamados hijos o llamados familiares recientes. Cambia nuestro entorno, cambia nuestro ambiente, cambia nuestro ser interno y cambia nuestro ser externo. ¿Por qué? Porque irradiamos otro campo energético, y al irradiar otro campo energético, todo lo que nos rodea va a tener otro sentido, va a tener otra modificación, va a atraer otro tipo de información. Por lo tanto, esta disciplina es precisamente gracias a investigadores, y el objetivo principal es descubrir, como lo dice el texto que está en su pantalla, encontrar y identificar el sentido real biológico del por qué el proceso llamado enfermedad se produce o que lo está haciendo que se produzca o aparezca, y cambiar ese código, cambiar ese sentido, cambiar esa información. Por lo tanto, esto se puede utilizar con cualquier tipo de terapia o de tratamiento que esté recibiendo la persona. Simplemente se integra esta metodología o esta forma de hacer concientizar al paciente para que él pueda, independientemente sea el tipo de terapia que esté realizando, pueda él ser partícipe y por supuesto responsable y por supuesto tomar en cuenta cuáles son los cambios que debe tomar para hacer. Por lo tanto, esto se convierte en un arte, ¿ok? En un arte de acompañar a ese ser en su tiempo de enfermar, para que él encuentre esa información oculta, ese código que está oculto, que está profundamente oculto, lo que Carlos Jung
en su psicología y Freud decían que estaba en la sombra, que estaba en el inconsciente personal, en el inconsciente colectivo, en lo más profundo, en las profundidades, en lo que la psicoastrología llama Neptuno, las profundidades, el inframundo, donde están esos planetas pesados, donde está Neptuno y donde está toda esa información de las profundidades. Es como en las profundidades del mar, ese misterio, eso oculto, eso donde no hay luz, eso donde está ahí en las profundidades, y sacarlo de esas profundidades, concientizarlo y ver qué vamos a hacer y descubrir el real sentido que tiene ese proceso para hacer y cambiar y liberarnos, como dice, liberarnos nosotros y liberarnos y sanar ese proceso que viene trascendiéndose y te viene transformándonos, y que hasta que no se cambie y se modifique no podemos hacer los reales cambios. Y generalmente eso fue creado por un conflicto, por una situación, por un shock, por un impacto emocional que generó ese código y hizo que se produjera una respuesta biológica de sobrevivencia, de adaptación ante ese estímulo, ante esa agresión, ante ese impacto, y entonces ese código fue guardado, fue reservado y queda dentro de nuestra memoria celular. Entonces eso hace que se produzca una respuesta biológica ante ese estímulo, y que generalmente no es consciente, y por supuesto nos lleva a no entender el por qué eso está presente, y mucho menos a entender el para qué eso se hace presente. Por lo tanto, es muy importante este acompañamiento, esta idea que el paciente, el terapeuta, tiene que afrontar el paciente, y que el paciente esté enteramente comprometido a encontrarse, a reencontrarse, a entenderse. ¿Ok? Y por supuesto, la labor terapéutica es no aconsejar, sino entrar en ese arte de acompañar, porque él es la única persona que se conoce y debe conocerse más a sí misma, y que y que tiene el problema, está allá adentro. Entonces, lo que vamos a tratar es de nosotros ir haciendo y sacando capas hasta que podamos ir modificando y transformando, la persona en su concientización y en su interiorización, ir modificando y transformando esa respuesta de esa información a la cual ha estado siempre presente de una manera inconsciente. Entonces, esa es prácticamente la forma como uno aborda todo esto. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de una gran cantidad de trabajos o de procesos o de formas terapéuticas, incluyendo la programación neurolingüística, incluyendo hipnosis ericksoniana, técnicas de relajación, de meditación, de visualización, como la sofrología, estudios transgeneracionales, hacer los duelos, o sea, romper y borrar y cambiar y dejar y soltar y dejar atrás todos esos recuerdos y apegos, toda una cantidad de metodologías y de formas que pueden ayudarnos a encontrar cada una de esas memorias o de esas respuestas o de ese proceso. En la biodecodificación o bioneuroprogramación, básicamente se trabajan en tres aspectos muy básicos que vamos a mencionar posteriormente, y que cada uno de ellos tiene su fase y su proceso y su forma de cómo trabajar, abordar y obtener el resultado a través de todas estas metodologías y formas como se utiliza. Una de ellas es primariamente a través de lo que se llama el transgeneracional, o sea, ir a nuestras generaciones anteriores, 2, 3 generaciones anteriores, y si es posible aún mucho más, y obtener información de esas historias, de nuestros antepasados. ¿Okay? ¿Y qué historias, qué recuerdos, qué memorias, qué vivencias, qué situaciones, qué conflictos, qué experiencias vivieron, y que para que esas experiencias generalmente crearon códigos, crearon respuestas biológicas, y son las que precisamente están grabadas o guardadas en nuestro inconsciente, y por lo tanto hace que esa información generacional que ha venido dándose de una u otra generación
va dando códigos, va dando y por supuesto va dando respuesta. Y que por supuesto al producir un impacto emocional presente hace que se despierte esa respuesta biológica de ese conflicto que viene dándose y que no ha tenido una resolución para que nosotros conscientemente busquemos de cómo resolver esa situación. Y la única manera y la principal manera es primariamente y principalmente hacerla consciente. Al hacerla usted consciente, inmediatamente comienza a haber un cambio biológico, un cambio informativo, un cambio energético que a la vez va a traducirse en un cambio biológico, físico, orgánico, que va a dar una respuesta que lo más seguro es que sea primariamente un removimiento, un conflicto, una situación que nos puede llevar incluso a tener sentimientos o efectos emocionales, pero con conciencia poderlos trabajar. Y debido a ello es donde se hace la resolución de ese conflicto que viene se trayendo y que va acompañándonos y que nos va dando esos resultados. Ese arbolito que ustedes ven ahí, lo que nos quiere dar a interpretar es que venimos siendo nosotros el producto de informaciones que viene dado de generaciones que han sido precedidas antes de nosotros. Y estamos hablando de por lo menos 2, 3 o 4 generaciones anteriores. Tenemos un pasado, tenemos un presente y vamos hacia un futuro. Como lo ven en ese gráfico, nuestro futuro es impredecible, no sabemos cuál es, ¿ok? Tenemos un presente que es nuestra vida actual y cotidiana, lo que somos, lo que creemos que somos o lo que información que nos han dado y que nos han incluido, y por eso tenemos una memoria, vamos a llamarla, además de que tenemos una memoria grabada de nuestras generaciones, de nuestros antepasados, tenemos una memoria, tenemos un recuerdo, tenemos una información que se ha venido incluyendo desde el momento de nuestra gestación, ¿ok? Desde nuestro momento de nuestra concepción, cuando el gameto masculino, espermatozoide, y el gameto femenino, óvulo, se unieron y hubo el intercambio de información de ambos padres, ¿ok? Y que por supuesto venía la información de cada uno de esos procesos transgeneracionales de cada uno de ellos, se integró a lo que hoy en día es nuestro ADN o nuestro código genético o nuestra información. Pero entonces estamos hablando de un ADN como una forma física y estamos hablando de un ADN energético donde también influye. Acuérdense que la teoría del yin y el yang de la medicina tradicional china hablaba de lo yin, que es la forma, la estructura, y hablaba de lo yang, que es lo energético. Entonces, así como tenemos un ADN, un código, un ADN físico, ¿okay? Con su código tenemos también un ADN o una información tipo ADN energética, y es ahí también donde también lo podemos llevar a esa información que son los campos áuricos y los cuerpos áuricos que cada uno de nosotros emana de nuestro cuerpo físico. Bien, y donde tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, y entonces viene el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y todo y cada uno de ellos se va convirtiendo, en la medida que se va distanciando, se va convirtiendo en más energía, y ahí están guardadas también información a la cual tenemos también que acudir y buscar y codificar, o primero codificarla y después cambiar los códigos que haya que cambiar, pero lo hace el paciente, la persona. Uno simplemente lo que ayuda es acompañar a que eso vaya exteriorizándose, superficializando. Es como que si estuviéramos en un gran sótano, ¿ok? Una información y un archivo, y lo vamos a ir buscando hasta que salga a la luz, ¿ok? Y al salir a la luz lo vamos a ver de una mejor manera y vamos a hacer lo que haya que hacer en ese momento, que puede ser de una manera brusca, que puede ser de una manera inmediata, o puede ser dándose de paso en paso. Ahora, por eso, ¿qué se necesita para poder encontrar esa información de nuestro árbol genealógico, de nuestro transgeneracional, de nuestros padres y antecesores y predecesores? Uno de los datos es conseguir primariamente información sobre las fechas de nacimiento, fechas de muerte, ¿ok? Si hubo información
de muertes prematuras, abortos, si estos fueron provocados o fueron espontáneos, las fechas, si es posible en cuanto ocurrieron esto. Estas son informaciones que a veces cuesta mucho obtenerlas porque nuestro inconsciente esos impactos los trata de hundir o de guardarlos allá en lo más profundo y entonces por eso nos cuesta mucho o le cuesta mucho buscar y rebuscar toda esa información, pero hay que hacer el intento. Los nombres de las personas, los nombres, por qué le colocaron esos nombres, a qué se debió, las profesiones o actividades que tuvieron estos antecesores, qué tipo de enfermedades padecieron, ¿okay? A qué edad se presentaron o en qué momento se presentaron esas enfermedades, ¿okay? Si estuvieron o no relacionadas con problemas alrededor de su ambiente o su medio geográfico donde vivieron, al estilo de si estuvieron en situaciones como de guerra o impactos económicos que sucedieron en algunos países, como sabemos y lo hemos visto a través de la historia, ¿ok? Y cuál fue la participación personal de esos antecesores de nosotros en esas vivencias, cómo vivieron esas vivencias, qué tipo de información, lo más que ustedes puedan averiguar con respecto a todo lo que es ese historial o esa historia o esas vivencias, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Buscar, como dicen ahí, los secretos, secretos que siempre tienen que ver, por ejemplo, con el dinero, herencia, ¿ok? Muertes, incluso asesinatos, suicidios, que hubieron por problemas a nivel de todo lo que era la parte económica, ¿ok? O a nivel de lo que era la parte también de pareja, situaciones de pareja, incestos, abusos sexuales, hijos fuera del matrimonio, violencia, toda esa cantidad de información. Al irla buscando van a salir y van a salir situaciones y conflictos y memorias y recuerdos y secretos que van a trascender y van a hacer y van a dar una respuesta, y esa respuesta biológica al tenerla en el consciente y manejarla podemos cambiar el código. Por eso viene el nombre de descodificar, cambiar el código. Accidentes, violaciones, ¿ok? Tiempo de duración de matrimonio, número de hijos, etcétera. Fechas que coincidan con acontecimientos especiales, coincidencias en cuanto a las fechas. ¿Okay? Por ejemplo, mi mamá, su fecha de nacimiento fue un 25 de mayo. ¿Okay? Su nieto, ¿okay? Uno de sus nietos nace justamente también un 25 de mayo. Entonces ahí hay una información, ahí hay un para qué eso sucede. Y entonces cuando lo empezamos a buscar, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a buscar qué situaciones había entre ellos, entre esos dos participantes, ya sea mi madre y su nieto, entonces empiezan a aparecer situaciones y empiezan a traer respuestas y empiezan a salir y a brotar una cantidad de situaciones que nos pueden ayudar a todo lo que es el encontrar esos conflictos o esas situaciones que están. Si esas personas emigraron o cambiaron de hábitat, cambiaron de vivencia o tuvieron pérdidas a nivel de terrenos, de territorios, de casas, de dinero, ¿okay? Pérdidas personales, todo eso es muy importante conocerlo a través de ir buscando. Por eso, al ir creando esa información, se va creando toda una cantidad de informaciones o códigos que cuando los vamos colocando, los vamos integrando, nos van a ayudar a ver y a buscar respuestas y poder actuar en lo que es ese proceso de entender, aceptar, reconocer y buscar hacer el cambio que sea necesario para cada uno de ellos. Bien, entonces ver esas coincidencias de situaciones que nos hayan que sean producto, y entonces simplemente las van anotando, van buscando y vamos integrando. Eso es una manera muy fácil de que cada uno de ustedes pueda integrarse a lo que es la búsqueda de armar ese árbol genealógico, no nada más conocer
el nombre, sino conocer la fecha, conocer las enfermedades, conocer las vivencias, las experiencias, ponerse a hablar con las personas y empiezan a hablarnos y echarnos cuentos. Miren, y ahí salen una cantidad de informaciones y de respuestas que increíblemente facilitan y mejoran el proceso de ayudar a entender la enfermedad. Bien. Ok, seguimos adelante. Yo no estoy tratando de leer lo menos posible lo que ustedes anotan en el chat para no perder la idea y la secuencia de lo que voy hablando. Otras veces les he recomendado que esos comentarios los dejemos para cuando se termine la charla y así poder hacer de una forma más participativa e integrada. ¿Ok? Y bueno, porque entonces trato y desvío mi mirada hacia lo que están escribiendo y entonces se puede perder. Pero simplemente es un comentario y bueno, vamos al aporte de cada uno de nosotros. Bien, ya va un momentico que creo que... ok. Entonces esto es parte de lo que es el proceso. Fíjense que en las siguientes... Ya va que esto se empezó a cambiar solito, entonces tengo que buscar la manera de cómo detenerlo para que no me siga. Ok, creo que ahí se detuvo. Bien, entonces hablábamos del proceso transgeneracional, de este proceso, pero habíamos hablado también de que hay otra fase muy importante en la biodecodificación que también tenemos que abordar, que es desde el momento de la concepción. ¿Ok? Incluso se puede hablar desde antes del momento de la concepción. O sea, qué condicionamientos se dieron para que mi padre y mi madre, ¿ok? Se atrajeran y se dieran y se atrajeran, se integraran, ¿ok? Y intercambiaran para que diera como resultado lo que somos cada uno de nosotros. ¿Qué condicionamientos se dieron? ¿Qué informaciones tuvieron previas antes de ese momento? ¿Y qué situaciones vivenciales y emocionales se dieron en ese momento en donde se unen gameto masculino y gameto femenino? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál era la energía? ¿Qué situaciones estaban alrededor, tanto a nivel físico como a nivel mental y espiritual y psicológico, tanto de mi madre y mi padre, que esa información también fue grabada en nuestra memoria de cada uno de nosotros? ¿Ok? ¿Qué condiciones? ¿De dónde? Y el por qué se dieron esas situaciones. Y en buscar entender todo eso. ¿Ok? Porque es muy importante y muy interesante cuando abordamos ese tema. Por eso la bioneuroprogramación o biodecodificación, o como ustedes la quieran nombrar, es un proceso que se va dando poco a poco y gradualmente. No es una cuestión de que usted se sienta, yo le voy a entrar, le voy a dar un botón, le cambio el código y ya usted sale reseteado como hacemos en las máquinas. No, esto es un proceso paulatino, progresivo, serio, ético, profesional, en donde hay que darle mucha responsabilidad tanto al ser, en este caso paciente, como usted como terapeuta. Por lo tanto, y no a tratar de interpretar a su manera y a su forma los hechos que ocurrieron. Tratar de no crear o no hacer juicio de esas situaciones, sino simplemente está el problema y cómo usted reacciona ante esta información. ¿Qué emociones salen cuando usted tiene esta información? Cuando la hace consciente, qué emociones, qué pensamientos, qué estímulo, qué le provoca, qué situaciones conflictivas le permiten o salen o brotan o qué le provoca, etcétera. Toda una cantidad de situaciones que precisamente es las respuestas biológicas de supervivencia que se han guardado y que necesitamos que al hacerla consciente se puedan cambiar y o nos pueda permitir modificarse para esa información, para dar una sanación o una mejoría a través de la conciencia. Bien, de esto ustedes en internet pueden conseguir infinidades de información, infinidades de autores. Hoy en día ha sido reactivado simplemente porque hay personajes que se han dedicado a integrar y a en sus procesos de terapia,
este tipo de sistemas o de metodologías de terapia. Uno de ellos, el que voy a hablar siguiente, ahora, que es la psicoloastrología médica. Fíjense, esto viene desde milenios, hablar de lo que es la psicología, lo que es la astrología, pero la integración de lo que es esto, la psicología, la astrología terapéutica, la astrología médica, simplemente son palabras o son definiciones o son ramas que hablan de lo que es propiamente la astrología. Y es increíble cómo en una carta astral, cómo en ese momento de nacimiento, de su nacimiento, todos los aspectos a nivel de lo que eran los astros, los planetas, la luna, el sol y todos los planetas, esa situación astral hace que influya energéticamente en nuestra memoria, en nuestra integración como seres energéticos que somos, y va a quedar grabada una información, ¿ok? Que a través de lo que es el entender y comprender y estudiar y analizar lo que es la carta astral, o sea, el momento exacto de su nacimiento. Por eso es tan importante integrar una carta astral dentro del proceso de diagnóstico y terapia para cualquier terapeuta, porque la cantidad de información que está ahí presente, tanto de su pasado, como de su presente, como de su futuro, pero la idea no es hacer una adivinación de su futuro, sino ver cuáles son esas cualidades energéticas, cuáles son esas virtudes, cuáles son esos caminos, ¿okay? Cuáles son esas variables que puede tener uno como ser para lograr el objetivo o las metas y entender cuáles han sido esas dificultades o todos esos procesos que hemos venido pasándose para comprender y entender que simplemente han sido procesos que necesariamente teníamos que vivirlo para ir trascendiendo por pasos. Es increíble cómo una carta astral, esa torta llamada, o esa circunferencia o esa torta astral, ¿ok? Cómo cada una de esas 12 divisiones que se llaman casas es un aspecto vivencial de nuestra vida. ¿Ok? Donde comienza primero por lo que yo pienso, lo que yo me creo, lo que yo transmito, lo que yo trasciendo, lo que yo hago que los demás, la información o mi imagen de lo que yo hago trascender o de lo que yo me creo y de lo que yo voy a transmitir. Después de mi forma de cómo voy a adquirir y ver la forma de cómo ver la vida y de dónde la manifiesto a través de mis adquisiciones o de mis bienes o de mi forma de cómo comprender y ver la vida, ya sea a través de los bienes físicos, materiales o inmateriales. ¿Ok? ¿Qué valores? ¿Cuáles son mis medidas de valores que tengo? Y después cómo voy a buscar esa información, cómo voy a comunicar, cómo voy a estudiarla, cómo voy a investigarla, cómo voy a buscar entender cada día más eso para entonces ir trascendiendo y cómo ir formando una familia, y después vienen los hijos y después vienen lo que es a qué es lo que me dedico, cuál va a ser mi nivel de servicio, cómo va a ser mi salud física, y después de ahí trascender hacia ver en los demás lo que yo soy y lo que yo proyecto hacia los demás. Entonces, cómo ir cada casa, cómo nos va identificando y ayudando, cómo van a ser esos procesos por los cuales tenemos que ir trascendiendo y pasando cada uno de ellos. Entonces es interesante cómo eso se va también transmitiendo y qué información va guardándose a nivel de lo que es la parte la parte de la psiqui, de la parte de nuestra manera de comportarse, de nuestra manera de reaccionar, y cómo en nuestro inconsciente, allá profundamente, ¿ok? Representado por estos planetas distantes, como lo son Neptuno, como lo es Saturno, como lo es Plutón, como lo es cada uno de ellos, representa parte de lo que es una información, y esa información de cada uno de ellos, cómo va a influir en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, en nuestra manera de vivir y de actuar.
Entonces es importante cómo mediante este enfoque terapéutico llamado psicología astrológica, basada y fundamentada en su momento y en su hora y en su lugar de nacimiento, cómo puede ayudarnos a tener una idea o una gran idea e integrarla a todo lo que es el proceso de sanación o el proceso terapéutico de descubrir en cada paciente dónde está. Entonces nos aporta esta carta, nos habla del pasado, como ya lo vimos en el proceso transgeneracional de biodecodificación, ¿ok? En lo que nos hemos visto en la historia, en el historial del paciente, nos habla del presente, en lo que somos, el por qué tomamos esos valores, el por qué tenemos esa familia, el por qué vamos hacia dónde vamos o qué camino vamos a tener o trascender, y el futuro. Cuando hablamos del futuro es hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir o hacia dónde podemos dirigir nuestras grandes virtudes descubiertas, conscientes, y esas que vamos a descubrir, ¿okay? Y que vamos a trascender. Por eso biodecodificación y psicoastrología tienen un punto donde se integran, ¿okay? Donde se unen, y eso hace trascender y nos facilita tremendamente ayudar al paciente. Entonces eso nos da libertad, nos da mayor conciencia, nos ayuda a reconocernos en lo más profundo y a conectarnos con nuestro ser íntegro y espiritual y energético, y descubrir esos potenciales y descubrir esas virtudes, y por supuesto ver y reconocer esos defectos o esas trabas o esas piedras en nuestro camino nos ayudan a transformar nuestras dificultades. Entonces va a aumentar nuestra visión y vamos a ser mucho más objetivos en cuanto a lo que es relacionarlo. Una de las condiciones más importantes, poder ver en el otro lo que yo puedo tener, lo que me molesta del otro también lo tengo, poderlo hacer consciente y, lo mejor dicho, poderlo trascender y trabajarlo. No solamente aceptarlo, sino trabajarlo y trascenderlo y tener herramientas para cómo poder solucionarlo. Entonces esto nos hace tener una mayor visión y nos hace trascender. Bien, por lo tanto tenemos un campo infinito de posibilidades para poder trascender, y una de ellas la psicología astrológica o la psicoastrología, una de ellas la bioneuroprogramación o la biodecodificación o la bioneuromoción, como lo quieran dar, y muchas de ellas que hemos visto, la psicología, la medicina, la naturopatía, la homeopatía, todas estas, la reflexología, el reiki, toda esa energía universal inmersa junto con información. Acuérdense que la medicina actual y la medicina del futuro es la medicina de la información, así como los hechos de la ciencia y la tecnología. La base fundamental ha sido aumentar lo que es la información. Eso también está sucediendo a nivel de nosotros, a nivel energético y a nivel físico. Vamos a llegar a la medicina de la información, a buscar los códigos de información, a buscar en la información todo lo que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos hacer a través de estos estudios que nos está brindando todo lo que es la ciencia, la tecnología y todos estos trabajos que de hace miles y miles de años muchas personas se han encargado de ir trascendiendo. Por lo tanto, señores, en nuestra carta astral tenemos un contenido en esas casas, en esos signos, en esos planetas y en esas simbologías o símbolos que están dentro de una carta astral. Tenemos también una forma de obtener una información que nos va a ayudar muchísimo a llegar a tener un diagnóstico, no solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico y emocional. Por lo tanto, entonces, la idea, como ya les dije desde un principio, es hablar en estos momentos y en estos lunes que nos reunimos y es traer toda una cantidad de información, despertar el proceso de lo que uno llama la integración de todo lo que es los procesos de sanación o terapias o fórmulas o metodologías que nos ayuden o nos faciliten a sanar, y sobre todo a sanarnos, y sobre todo a traer a nuestro consciente lo que es la manera y la responsabilidad de cómo hacer esos cambios y cómo hacer las modificaciones. Incluso muchas metodologías que antes se conocían como místicas o como, vamos a decir, que incluso mucha gente fue quemada y le cortaron la cabeza y las mataron precisamente por traer toda esta información. Hoy en día no están matando a nadie ni nos van a matar por eso. ¿Ok? Simplemente es el momento de trascender, de evolucionar y de traer al mundo toda esta información para ir evolucionando en cada uno de otros.
nosotros. Bien, ok. Bueno, entonces déjenme entonces pasar a la parte de leer lo que ustedes han ido en su chat haciendo escritura para ir entonces incorporándolo en cada uno de ellos. Ok, sí, hay un link y hay en internet hay muchas páginas que pueden ustedes solicitar teniendo los tres principales datos que son la fecha de nacimiento, la hora exacta de nacimiento y el lugar, y ya con esos tres datos se hace y se forma lo que es la carta astral, y después, bueno, por supuesto, hay gente que se dedica a la interpretación de cada una de ellas, pero ha sido como una llevada como a una interpretación muy generalizada y resulta que su carta es individual, exclusiva y propia y absolutamente única suya. Por lo tanto, la interpretación que se dé es íntima y completamente suya y única. Entonces tenemos principios generales, información general, ¿ok? Pero en la medida que vamos conociendo de lo más global, vamos yendo a lo más puntual, que es el interpretar o tratar de interpretar la información que tiene la carta astral en usted, es lo que es realmente lo que uno llama la psicología o la tipología, ¿ok? O el arquetipo propio que usted representa a nivel de esa carta que usted procede. Bien, entonces claro, vamos a tener mucha información, nos va a dar mucha información y a veces tanta información lo que hace más bien es dispersar. La idea es integrar, ir ser puntual, ¿ok? Tocar 3, 4, 5 aspectos, pero que sean muy claros y beneficiosos para la evolución y el favorecimiento de lo que es el interpretarlo y llevarlo a que el paciente lo interprete, lo codifique, lo concientice y por supuesto produzca los cambios que él considere que tenga que hacer. Bien, ok. Eh, sí, ajá, ok. Sí, Marialita, creo que tú me escribiste un email y creo que ya te di la respuesta con respecto al libro de medicina, aprender más fácilmente medicina china y cómo hacerlo llegar hasta Uruguay, creo que es de donde tú estás. Y no solamente Uruguay, sino Argentina, Ecuador, Colombia. Estamos viendo la posibilidad de cómo hacerlo debido a los costos, pero estamos haciendo todos los intentos para que se busque la mejor y más fácil manera y económica manera de cómo hacerles llegar a cada uno de ustedes esta información. ¿Bien? Bien, exacto. ¿Ok? Generalmente cada carta tiene un aspecto único y esa forma de movimiento planetario universal es lo que hace que cada carta sea única y esa interpretación de cada una de todas esas circunstancias que hay en ese momento es lo que le hace que produzca una energía, ¿ok? Que va a influir de una manera u otra en nuestro comportamiento a nivel interno, ¿ok? Como a nivel de relación a nivel externo. Y por eso es importante este conocimiento. Y en la biodecodificación igual. O sea, es encontrar el código o la información que nos hace responsables y nos hace conscientes para tomar una decisión o hacer los cambios correspondientes que haya que hacer. Esa es la idea de esta charla, ¿no? Claro, posteriormente, si hay el interés del grupo y hay el deseo de ampliar o de detallar o de sintetizar o de integrar esta información, entonces crearemos, así como lo hicimos con medicina tradicional china, creamos un grupo de estudio y de formación, ya sea de lo que es la parte de biodecodificación, que hay muchísima información en internet, pero mucho más en lo que es la parte de la psicoastrología médica, a la cual me he dedicado muchísimo más a estudiarla y entenderla e integrarla, ya que es un proceso único e individual de cada persona, y entonces nada más con esos tres datos, montar la carta y buscar de sintetizar y integrar en 3, 4, 5 aspectos. O sea, porque es que mire, la carta tiene tanta información, pero dar tanta información duraríamos días y días para
sentados, dar toda una cantidad de información, y cuanto más información usted tiene, más se dispersa, sino ser más concretos en el área específica en la cual usted desee ver según su vida como la ha tenido, cuáles han sido sus mayores conflictos, el que usted quiera entender por qué esos conflictos se han presentado, ¿okay? ¿Cuál es el para qué o el real sentido de que esas situaciones se han dado? Por ejemplo, una persona que haya tenido muchos divorcios, ¿ok? Y que esos divorcios hayan tenido un común denominador y que se repita la misma situación, eso lo buscamos tanto en la biodecodificación como en la psicoastrología y en la carta astrológica. Y ahí encontramos una respuesta o encontramos una herramienta que nos va a permitir al concientizarlo, entenderlo y guiarnos a cuál es lo que tenemos que modificar o cambiar o transformar para encontrar el para qué tuvimos esa vivencia y esa experiencia y dar el salto, por supuesto, al concientizarlo, al cambiar el código, vemos y vamos a ver la vida de otra manera y por supuesto cambiamos e irradiamos nuestra energía y por supuesto tenemos unos mejores resultados, ya sea a nivel físico, ¿ok? Y se desaparece la enfermedad porque ya la enfermedad cumple la función de darnos el para qué o el sentido, el por qué está presente, y entonces la enfermedad desaparece porque dice, ah, ok, ya se entendió, esta era mi función, y la enfermedad o el síntoma desaparece, ¿bien? Y se cambia y se transforma, y por eso una enfermedad puede transformarse y puede cambiarse, y puede transformarse de esa manera, o entender el para qué, cuál es el sentido, el por qué tenemos que tener esa vivencia. Bien. Bien, fíjese que Ibelice nos da una experiencia propia de decir que hay muchísimas, así como ella misma lo especifica, muchísimas cosas que ella ha entendido a través de la carta. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí a nivel de Venezuela, estamos impartiendo ya varios cursos a nivel de lo que es en Barinas, en Maracaibo, y estamos por activar en otras ciudades. La idea de estas charlas también fue de que viniéramos haciendo conciencia en la distancia de encontrarnos en este momento para que cada quien active esa curiosidad de buscar este conocimiento de una manera seria, de una manera ética, de una manera responsable, de un fin de síntesis, ¿ok? De síntesis e integración de toda una cantidad de experiencias que uno ha tenido en conocer diversas formas y metodologías terapéuticas y cada día integrándolas cada una de ellas para entonces irse convirtiéndose uno en un facilitador de herramientas de este tipo y transmitiéndoselas a cada uno de ustedes para que ustedes también la puedan practicar con ustedes mismos y obtener los resultados también con las otras personas. Y la idea también es, bueno, si algún día, no solamente aquí en Venezuela, dar estos cursos, sino ponernos de acuerdo y lo hacemos a través de las videoconferencias y también lo haríamos de una manera vivencial como lo estamos planificando para el año 2014 en esas peticiones que estamos haciendo para el próximo año. ¿Bien? Bien, perfecto. Bien. Ok, perfecto. Bueno, hay varios comentarios de cada uno de ustedes, incluso como dice Patti, entre los guías, los códigos, toda una cantidad de tantas cuestiones que hay hoy en día, pero la idea es integrarlas en cada una de ellas. ¿Bien? Y por eso es importante esta información, esta integración, este intercambio de información que vamos a seguir dándolo por lo menos los siguientes lunes. Hablando de la continuidad, el próximo lunes, 16 de diciembre, creo que pudiéramos reunirnos, no estoy muy seguro, de todas maneras le vamos a pasar la información a través de sus correos y a través de la página de Dragón Rojo, donde ustedes están, me imagino, inscritos, y se les envía a través de un email la información si vamos a tener reunión para ese día 16 de diciembre o en dicho caso ya iniciaríamos a partir del 13 de enero, ¿ok? Que sería la fecha más conveniente para de nuevo volver otra vez a reunirnos y entonces de ahí en adelante continuar con estas charlas los lunes a las 7:30. Pues igualmente estamos haciendo con las clases de las salas de VIP
de medicina tradicional china, ¿no? El miércoles se continúan las clases y entonces probablemente la próxima semana también tengamos o la última clase por este año y después reactivarnos a partir de el miércoles 15 de enero, lo más seguro. Entonces, les pido a cada uno de ustedes bueno, que transmitan esta información. Hoy en la sala estuvieron más de 30 personas, eso es muy importante, que invitemos, que estemos ahí presentes. Hay miembros de varios países, eso es muy importante y muy interesante, y eso es satisfactorio para uno que está aquí y se reúne, y sobre todo para la gente de Europa que está trasnochándose para entrar a esta sala y poder encontrarse en esto. Y bueno, después buscaríamos un mejor horario adaptado a cada una de las regiones para poder estar en cada uno de ellos. Bien, entonces bueno, por hoy me despido. Esperemos entonces, si es posible, todavía no sabemos la seguridad, pero extendemos la invitación para el próximo lunes, para este miércoles, lo que es las clases a nivel de lo que es los que están inscritos en medicina tradicional china, para volverme a reencontrar otra vez conmigo, y para el próximo lunes, si es posible, si no le pasamos la información, entonces nos veríamos para el próximo año, pero creo que lo más seguro es que el próximo lunes tengamos otra reunión y así nos despedimos por este año. Bien, bueno, espero que se haya cumplido parte del propósito. El propósito es despertar conciencia, llevar información, despertar curiosidad, buscar que cada uno despierte ese ser de cada uno que está dentro de cada uno de ustedes, para reencontrarse con cada uno de ustedes y a la vez ayudar a otros que también están necesitándose, nosotros necesitando de ellos y ellos necesitando de nosotros. ¿Ok? Porque cada paciente que viene a nosotros nos da una información, es un espejo, y entonces por lo tanto nos ayuda a sanar, y también lo ayudaríamos a sanar mientras estemos en esa conciencia. Gracias a ustedes por su presencia, por tomarse en cuenta ustedes y por tomarlo en cuenta uno. Esperemos que esto tenga los propósitos y los fines a nivel universal y mundial, en los cuales buscaríamos siempre el equilibrio ecológico energético. ¿Ok? Y bueno, por más que todo me despido. Bendiciones para todos y que pasen una feliz noche en su reencuentro, y que encuentren dentro de sus sueños una respuesta biológica y un código para que mañana al despertar puedan verlo de otra manera y puedan cambiar ese código y sanar. Bendiciones a todos. Buenas noches.